Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, primera carta de los tesalonicenses. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar. Vamos a leer del versículo número 15, del 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a tratar la manera de resumir lo que es este estudio, pero vamos a titularle El regreso de Cristo. Ese es el tema que vamos a desarrollar, el regreso de Cristo. Y podemos decir otra frase: en su regreso resucitará a los muertos y transformará a los vivos. Los tesalonicenses era un grupo de hermanos en esta ciudad llamada de esa misma manera, donde el evangelio no les había sido tan favorable por el hecho de que al haber ellos adoptado a Cristo, o más bien aceptado a Cristo por medio de la fe, lo primero que vino a esta iglesia es la persecución. Empezaron a perseguirlos, y cuando hablamos de lo que es una persecución, podemos tener una idea de que es algo terrible, pero es importante que dentro de el evangelio que ellos habían recibido, los tesalonicenses también habían recibido lo que sería la enseñanza de lo que era el regreso de Cristo. El apóstol Pablo les había dado con detalles que Cristo vendría y levantaría a aquellos que les siguieran. Y esto es precisamente una de las grandes promesas que tenemos nosotros como creyentes, ¿verdad? El Señor, pues dice Pablo que vendrá, y vamos a desarrollar sobre todo el orden, cómo es que se va a llevar a cabo lo que es este evento precioso y maravilloso. Por ejemplo, en el regreso de Cristo decíamos que el orden que Él va a desarrollar en lo que es este evento es, primeramente, va a resucitar a los que han muerto. Dicho de otra manera, a los que han muerto en Cristo, a los que han muerto por su fe. Los tesalonicenses, de hecho, estaban entristecidos porque habían
ha habido muchos muertos, unos por muertes naturales y otros por muertes a causa de su fe. Pero es interesante que el apóstol les va a dar a continuación lo que es esta noticia, que no es otra cosa sino una noticia de gran gozo. Entonces, primeramente lo que vemos nosotros es lo que leíamos en el versículo número 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Cuando el apóstol dice: os decimos esto en palabra del Señor, esto nos está diciendo que Pablo había recibido una visión muy personal, donde el Señor le había revelado lo que era aspecto del rapto. Por eso es que dice el apóstol en el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Dicho de otra manera, esto que yo les voy a decir, tesalonicenses, me lo reveló el Señor. Pero ¿cómo puede ser eso? Es decir, Pablo tuvo algunas manifestaciones muy personal de parte de Dios para su vida, y sin duda esto es una de las grandes revelaciones. Por eso es que dice el capítulo número 15 y verso 41, dice que esto es un misterio. Es decir, Dios le reveló un misterio que no estaba muy claro con respecto al regreso de Cristo, primeramente a recoger a su iglesia. Y esto es lo que les dice el apóstol: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dicho de otra manera, el apóstol le está diciendo a estos hermanos que de alguna manera ellos tienen tristeza por los que han muerto. Ellos se han hecho la pregunta: pero ¿qué será de los hermanos que ya se nos adelantaron? Los hermanos no van a poder tener la experiencia de poder ver el regreso de Cristo. Y por supuesto esto era, hermanos, tenía razón, porque pues ellos querían más bien que todos los creyentes tuvieran esta experiencia gloriosa de ver el regreso de Cristo y verse ellos involucrados dentro de este evento. Entonces ellos no tienen una claridad, pero Pablo les aclara esto en este versículo, donde les está diciendo, en primer lugar, el orden. Lo voy a decir de esta manera: Pablo le está diciendo, les voy a dar el orden, cómo es que se llevará a cabo este evento de lo que es el regreso de Cristo a recoger a su iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, aquí está hablando de los que están vivos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el orden. Dicho de otra manera, cuando Cristo venga, lo primero que el Señor va a llevar a cabo es la resurrección de aquellos creyentes que han muerto en Él. Esto es algo de lo
más maravilloso en el sentido de saber que hay una esperanza, el saber que aun cuando se haya muerto, sea por, hermanos, por causas naturales o por causa de la fe, media vez la persona haya estado en Cristo, la promesa que nosotros vemos acá en este orden es que, dice Pablo, nosotros que estamos vivos no precederemos, es decir, no nos vamos a adelantar a los que están muertos. Primeramente el Señor va a venir y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, esto no era otra cosa sino una gran noticia para los hermanos que estaban entristecidos por causa de los que ya habían partido, por causa de los que ya habían muerto. Pero aquí les dice Pablo que hay un orden, que cuando venga Cristo, oigan, como que queriéndoles decir, lo primero que va a hacer el Señor es resucitar a sus muertos, resucitar a los que murieron en la fe. Y esto pues es, como decíamos, una de las grandes noticias y es un gran consuelo para tanto los tesalonicenses y obviamente para cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Por ejemplo, imagínense todos aquellos que de alguna manera se nos han adelantado algunos seres queridos y que se nos han adelantado estando en Cristo. Esto realmente, como decíamos, es un gran consuelo porque en el preciso momento que aparezca el Señor, lo primero que va a hacer el Señor es con voz de mando, es decir, con esa voz, puede ser una trompeta, puede con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Probablemente va a ser un trompetazo en la faz de la tierra. Y todos los muertos en Cristo. Es decir, esto tenemos que ponerle atención. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Probablemente los santos del antiguo tiempo resucitarán al final de la gran tribulación, porque los santos del antiguo tiempo no, hermanos, estaban dentro del plan y del ministerio de Cristo o del ministerio de lo que es la gracia. Por eso cada palabrita tiene sentido. Los que están en Cristo resucitarán primero. Esto es una gran noticia. Y como decíamos, es un gran consuelo el saber que aquellos seres que se nos han adelantado, seres queridos, ¿verdad? Claro, la muerte trae dolor. Cuando hay un deceso, lo que hay es como que a uno le arrancan un pedazo de su cuerpo. Sin embargo, esta palabra nos levanta, esta palabra nos consuela, en el sentido de que esos cuerpos que se depositaron en esos cementerios, con voz de mando, con trompeta de Dios, serán levantados. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Por lo menos yo tengo varios seres queridos, ¿verdad? Tengo varios seres queridos que se fueron en Cristo y a mí me consta. Y quiero decirles que no es aquel religioso que se pone la etiqueta de Cristo o de creyente. Estamos hablando de gente que a la verdad se identificó con la muerte de Cristo, porque eso hay que aclararlo, porque en este tiempo hasta los brujos le dicen a uno Dios le bendiga.
Es decir, usted habla con cualquiera, con cualquier político, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y Dios, eso es ya es una palabra que lo que de alguna manera quieren dar a entender que ellos son cristianos. Pero no se puede ser creyente de boca. Hay que serlo en el corazón, ¿verdad? Entonces, a eso me estoy refiriendo yo. Me estoy refiriendo a esos. Qué lindo va a ser y será para los creyentes que en este caso hayan muerto en Cristo. Qué esperanza tan gloriosa. Entonces, en este caso nosotros lo que vemos es que este va a ser el orden. Primero, hermanos tesalonicenses, lo primero que se va a hacer es que cuando sea el regreso de Cristo, lo primero que va a ir a hacer el Señor, mire qué interesante es, ¿verdad? Ir con voz de mando a resucitar a los que han muerto en Él. Esto realmente es, como le digo, hermanos, es estimulante. Este es el orden. Primero, los santos que han muerto en su venida. Pero vamos a ver a continuación en el verso, decíamos 16, que leíamos, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, ¿verdad?, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Pero quiero detenerme. Pero nosotros, los que estamos vivos, está diciendo acá, nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Dicho de otra manera, este es el seguimiento del orden del regreso de Cristo. Los que están vivos, aquellos que están vivos van a tener el privilegio, hermanos, de poder diríamos, burlar la muerte. Los que están vivos, dice Pablo, seremos transformados. Qué privilegio y qué experiencia tan maravillosa será para aquellos que estemos vivos. Fíjese que Pablo estaba diciendo en este entonces, y nosotros los que estemos vivos, nosotros, está Pablo hablando del presente, está hablando en plural, está hablando involucrándose él. Nosotros que estamos vivos seremos transformados. Pero quiero decirle que esta palabra el apóstol lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años, no es poco tiempo, hace 2000 años. Lo que quiero decirle es, ¿cómo no estará de cerca después de 2000 años el regreso de Cristo? Porque cuando ellos hablaban y se involucraban y estaban hablando de ese regreso de inmediato, ellos estaban hablando de esa manera porque dentro de su esperanza era lo que más prevalecía, que en el tiempo de ellos aparecería Cristo para tomarlos y llevarlos con él. Es decir, esa era la expectativa de ellos, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está diciendo: y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Dicho de otra manera, si fuera en este momento lo que es el regreso de Cristo, si fuera en este momento, ¿qué es lo que sucedería? Lo que sucedería es que, hermanos, solo nosotros tendríamos una transformación de inmediato. Nosotros solo tendríamos como una cosa
que le cambian instantáneamente lo que es el chip a la persona, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Es interesante. Realmente esto que dice, luego en este orden es la transformación de los que están vivos. ¿Cuál será esta experiencia? ¿Cuál será este momento o de qué manera se experimentará este momento o esta experiencia? Es una experiencia que de alguna manera muchos de los que pertenecen a la iglesia en el tiempo del regreso de Cristo hermanos, van a tener este momento glorioso de no pasar el proceso de la muerte. Esto es interesante. Por supuesto, eso es lo que está diciendo en el versículo número, dice, luego nosotros, dice el verso número 17, los que estemos vivos y hayamos quedado, dice, seremos transformados. Interesante, transformados. Quiere decir que cuando eso se dé, que no dudo, y la iglesia de este tiempo no debe de dudar. La iglesia de este tiempo, después de 2000 años que se escribió esto, debe de estar consciente que de un momento a otro esto se llevará a cabo, porque los tiempos son finales, porque el mismo panorama del mundo lo que está mencionando y alertando es que Él está a las puertas, que Él está por regresar a esta tierra. La Biblia da algún sinnúmero de panoramas. La Biblia ha dejado un montón de señales proféticas con respecto a su venida. La Biblia habla, la Biblia, por ejemplo, un detalle de el regreso de Él son como el amor de muchos se enfriará. Lo que nosotros estamos viendo es un panorama frío en términos espirituales. Nosotros estamos viendo una iglesia fría en términos generales. Y eso es lo que dice. Y si vemos el mundo, está todavía más frío. O sea, no hay amor. No hay, hermanos, ningún afecto de ese campo, diríamos, de amar. Señales como lo que fue, dijo el Señor, como en los días de Noé. Ya hemos dicho que si Noé viniera en este tiempo, se asustaría porque la violencia, en aquel tiempo el homosexualismo estaba focalizado en ciertos pueblos, pero ahora el homosexualismo está en el mundo entero. El asesinato, el aborto, son millones de criaturas que mueren en el año a causa del aborto. El amor de muchos se enfriará. El Señor dijo, cuando veáis a la higuera que reverdezca, sabed que el verano está cerca. La higuera, hermanos, ya reverdeció. Y le estoy diciendo esto, que es para que nosotros veamos que esto está por darse, está por suceder. Entonces, en este particular dice, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados. Cuando Pablo dice en el capítulo 15, 51 de Primera de Corintios, dice, hermanos, esto es un misterio, ¿verdad? Seremos transformados. ¿Y cómo le irá la muerte cuando, supóngase que en este momento se dé eso? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Supóngase que en este momento se da. Yo le hago una pregunta, o hagámonos una pregunta. ¿Estamos preparados, hermano? ¿Qué dice usted? Preguntémonos, porque este asunto nos atañe en lo personal.
A cada uno. Preguntémonos. O le voy a hacer la pregunta: ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Oh, Dios mío, todavía, hermanos, si ya son las 4 de la tarde, yo pensé que ya se habían despertado. Hermanos, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Pero la segunda pregunta es: ¿estamos en condiciones para irnos? ¿Estamos en condiciones? Ojalá, porque de eso se trata. Yo no voy a inscribirme en una universidad para dejar las materias botadas. Yo no voy a venir a Cristo para dejar, hermanos, la fe por un lado. Cada quien viene y se proyecta en sus proyecciones, hermanos, con el propósito de alcanzar aquello que nos hemos propuesto. Si hemos venido a Cristo, nos hemos venido para ser bendecidos. Hemos venido a Cristo y así debe de ser. Debe de ser esa visión de que yo he venido para tener parte en la resurrección, para tener parte, si estoy vivo, en la transformación. De esa manera debemos nosotros de actuar. Entonces, ¿qué piensa? ¿Cree que si ahorita sonara la trompeta y nosotros que estamos vivos ahorita en este momento, estamos vivos, ¿verdad? ¿De un amén los que están vivos? Ah, bueno, sí. ¿Verdad? ¿Qué dice usted? ¿Será que experimentaremos esa transformación? ¿Será que sucederá eso? ¿Será que mientras la muerte dice, porque de alguna manera ya la muerte nos tiene ya, hermanos, anotado? Se dicen algunas tradiciones ahí que a la muerte le dan una meta que cumplir en el año. Y la muerte ahí anda: este le toca tal día, este le toca tal día, este le toca tal día, a este otro le toca tal día. Pero hermano, pero los que se van a ir muriendo son los más viejos. No, es que la muerte no anda haciendo excepciones ahí. La muerte dice: este niño que van a nacer, este niño le toca morir luego de que nazca. A este otro, y la lista y la tiene. Y sin duda, nosotros también estamos enlistados. Pero qué experiencia tan maravillosa será cuando, hermanos, venga el Señor y nosotros, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo a los Corintios. Es decir, en un sas. No le va a caer tiempo a uno de decir: mire, me voy a reconciliar, hermano. Por eso es que el reconcilio debe de ser antes. Por eso es que la casa se prepara antes que venga la visita. Y eso es así la vida espiritual. Yo no sé si usted todavía cree en la venida de Cristo, hermano. Ojalá así sea, ¿verdad? Entonces dice Pablo: y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Qué privilegio que la muerte se quede con el apunte. Qué privilegio que la muerte, en lo que dice a esta le toca, probablemente en el mismo instante que venga Cristo, la muerte va a decir: entre media hora le voy a dar mecha a este, entre media hora le voy a dar a este otro. Porque decíamos en la mañana que cada segundo están muriendo 3 personas. Es decir, es una mortandad todo lo que son 24 horas. Pero qué terrible va a ser, hermanos, tocarle el ego a la muerte. Que diga: este le toca, en 5 minutos le toca. Y en los 5 minutos en lo que ella va a meter el aguijón, suena la trompeta de Dios. Y va a decir la muerte, damos un amén, hermano. Va a decir, va a ser para la muerte, esto va a ser realmente una bofetada. Va a ser algo que se va a quedar con el deseo. Y esto es, como vengo mencionando, el orden de Dios. Entonces vemos que este glorioso evento no será, como ya decíamos, para personas religiosas.
Este evento va a ser para creyentes. El creyente es alguien que, hermanos, en primer lugar es alguien que se entrega a Cristo. El segundo lugar es alguien que toma la cruz de Cristo. Y en tercer lugar es alguien que sigue las pisadas de Cristo. No es que uno se ponga una cachucha que diga yo soy cristiano. O no es que uno dice rotulo el carro, aquí va un cristiano pero viene saliendo del motel y en el carro mismo anda la venta de droga. No son palabras, no son rótulos, son hechos. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Eso hay que aclararlo, porque últimamente se está promoviendo un evangelio que no importa si usted tiene dos mujeres y un camino, usted se va a ir con Cristo. No importa que usted fume, no importa que usted sea brujo, media vez usted confiese que Cristo, eso de muchas veces de andar levantando la mano, a veces solo son emociones. Aquí no se trata de levantar la mano, aquí se trata de dejar nacer al Señor en nuestros corazones. El Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El evangelio es serio. El evangelio no solo es que yo lo diga. El evangelio es una experiencia personal y es un estilo de vida. Entonces, esto, imagínense esa transformación. Son transformados las personas. Y imagínense, viene este momento precioso. ¿Y qué sucede luego de lo que sería este orden que estoy mencionando? Porque ya decíamos, primero son los que están muertos. Luego nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo. Por eso es que el creyente siempre tiene que andar equilibrado. Siempre el creyente tenemos, ¿verdad? Tenemos que andar, hermanos, en un nivel de conciencia, en un nivel que nosotros no sabemos en qué momento llegará el momento de la muerte. La noticia que ha llevado al mundo ahorita de ese joven que estaba promoviendo allá en Estados Unidos, es bastante ahorita fuerte la noticia. Es un joven que estaba promoviendo los valores. De alguna manera es un joven cristiano, por decirlo de esa manera. Alguien dice, pero era político. Era una manera de poder introducir los valores y los principios dentro de la juventud perdida. A mí se me rodaron las lágrimas al ver, pues sí, cualquier ser humano que muera no tiene que morir en las condiciones porque a otros se le antoja. Pero como no hay nada de casualidades en este mundo, cuando se ve en las cámaras que él está promoviendo en las universidades, diciendo que hay que buscar el orden de Dios, que no es ese sistema progresista que es el plan de Dios, que es el orden de Dios, el camino de Dios. En lo que él está, se ve que le cae la bala justamente acá y de una vez murió. O sea que por eso le digo que uno tiene que andar chequeado. Así como en algunas veces nosotros le metemos la bayoneta al aceite del carro para ver si no anda aceite, porque si no se va a fundir el motor. Así tenemos que andar nosotros. No nos confiemos, no nos durmamos en el culto.
No vengamos a la fuerza al culto, vengamos a aprender al culto, ¿verdad? Examínese usted en su casa si está viviendo, siguiendo al Señor, si está llevando la cruz del Señor, si vivimos para el Señor. Es un asunto de cada uno. El pastor no puede andar poniendo el tester espiritual. Es cada uno. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo el ejemplo de ese muchacho. De alguna manera, ese joven, apenas de 31 años, en la flor de la vida, transmitiendo valores, transmitiendo principios. Imagínense cuando está incluso en eso, muere. Uno no sabe en qué momento, ¡pau!, le toca. Uno no sabe, uno puede acostarse, ya no se puede levantar. Uno puede decir, voy para tal parte, ya no regresó. Y por eso es que cada uno tiene que andar consciente. Uno dice, si ahorita viniera Cristo, ¿será que me voy? Y claro que muchos dentro de las iglesias, tal vez no acá, ¿verdad?, saben conscientemente que no son nada. Saben conscientemente que están mal delante del Señor, pero lo terrible es que endurecen los corazones, hermano. Hay llamados creyentes que estamos mal y no corregimos la plana, como que nosotros pensamos que vamos a ser eternos aquí en la tierra. De un momento, dice Santiago, que la vida de los hombres es como la neblina. Pedro dice que es como la flor de la hierba. ¿Qué piensa usted si viniera Cristo? Le hago otra vez la pregunta. ¿Cree que se va? Si somos de los que vamos a ser transformados, ¿cree que va a haber esa transformación aquí en la silla? No contestan, hermano. Se escucha, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Yo siempre le he dicho, no se confíe. No crea que porque es servidor, está bien, somos servidores, pero hay que ver que Dios no puede ser burlado. ¿Qué tenemos que hacer? A los hombres podemos engañar, pero al Señor nunca podemos engañar. Damos un gloria a Dios. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, el programa o el orden, como mencionábamos acá, hermanos, es de esa manera. Por ejemplo, Pablo ha hecho saber el orden a los tesalonicenses, como en este versículo número 16. Luego, los que estamos vivos, verso 17, los que estamos vivos, luego, tanto los que resucita el Señor y los que transforman, esos van a tener un viaje espacial. Eso es lo que dice el versículo. Y seremos levantados en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Es decir, es una experiencia única. Pero vamos en el orden. Primero los que están muertos, luego los que vas a transformar. Y luego, hermanos, ya tanto resucitados como transformados, estos ahora alzan el vuelo en las nubes para reunirse con el Señor en el aire. Ese es el proceso. Y luego es el momento, hermanos, es el momento del rapto que se da esto. El programa de Dios continúa y empieza justamente luego del rapto, encroniza el tiempo de la gran tribulación. Ese es el orden de Dios. Empieza la gran tribulación. La tribulación, como dice el libro de San Mateo en el capítulo 24, dijo Cristo, cual nunca ha habido en la tierra. Es decir, pero
lo importante es que también dentro del programa de Dios, hermanos, se va a llevar ya los que han sido resucitados y transformados y levantados para estar con el Señor en el aire. Encroniza el programa de la gran tribulación, pero también dentro de ese orden entra lo que es el tribunal de Cristo, y luego entran las bodas del Cordero. En este orden que le estoy mencionando, entran las bodas del Cordero, entra el tribunal de Cristo. Es decir, en este caso estaríamos hablando que, hermanos, el programa de Cristo sigue dándose en los dos lados, tanto en la tierra con el periodo de la gran tribulación, como el tribunal de Cristo, y lo que es, en este caso, lo que es la boda del Cordero, que esto lo podemos ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 7. Y luego, hermanos, luego oiga esto, luego sigue el orden. Luego los santos regresan al final de los 7 años de tribulación y regresan a ser parte de la instalación del reino milenial acá en la tierra. Eso es lo que dice, precisamente en el mismo capítulo número 19 y verso 14. Dice que vienen el Señor con sus ejércitos en caballo blanco, y dice, y tras de él viene un ejército vestido de lino. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Vea el orden que lleva el Señor. Y luego, hermanos, se instala el milenio donde nosotros, donde los creyentes que fueron resucitados, que fueron transformados, esos tendrán parte en lo que es ese reino milenial. Había entonces sentido por qué los tesalonicenses, hermanos, anhelaban el regreso de Cristo. Pues es y debe de saberse que siempre, hermanos, es ahí, en ese regreso de Cristo y en ese reino instalado, como dice el mismo libro de Apocalipsis, habla en el capítulo 21, verso 4, que se secará toda lágrima de nuestros ojos. Qué precioso ese orden del Señor. Entonces vale la pena ser creyente. ¿Cuántos damos un amén? Vale la pena estar siempre apercibido. Vale la pena, hermanos, vale la pena redimir el tiempo. Nosotros tenemos una de las maneras como tenemos que estar esperando el regreso de Cristo. Siempre debe de ser como lo menciona el Señor allá en el capítulo 25 de San Mateo. En el caso de las vírgenes, dice que las 10 vírgenes estaban esperando el desfile del esposo, pero dice que 5 de ellas eran prudentes, mas las otras 5 eran insensatas. ¿A qué se refiere? Aunque esa porción habla específicamente de Israel, pero puede aplicarse en el sentido de poder ver ahí los que se cuidan y los que se descuidan. Las 5 vírgenes pudiéramos ver que es ese creyente que está, aunque sea dormido, pero tiene aceite, ¿verdad? Aunque sea así a la brava, pero están en lo que están, ¿verdad? Porque a veces, fíjese que a veces uno en la iglesia ve a unos hermanos que se nos duermen, ¿verdad? Se nos duermen, puede ser que trabajan de noche y a veces no los puede juzgar uno, pero también será que de esa manera es que oyen la palabra y la atienden mejor para no tener distorsiones
Entonces, a veces uno puede decir, mire, ese a dormir viene, pero a veces ese está más en la jugada. A veces ese está, como alguien dice, ese viejito ni oye. Esos son los que más oye. Ese jovencito es un impío. A veces ese jovencito está, hermanos, más afilado que aquellos viejos que ya tienen sus 30 años. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Por eso no se puede juzgar. El punto es que el ejemplo que le estoy poniendo, las 5 vírgenes eran las de que no faltaban al culto, pero se habían descuidado. Tenían la lámpara, llámele la Biblia, pero no tenían el aceite, que es el Espíritu Santo, que es la unción del Espíritu Santo. No puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. No puede haber nadie que nos llamemos cristianos sin haber sido investidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender. Como decíamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos? Para ver? ¿Cuántos creen que va a venir Cristo a la tierra, hermano? Levante la mano. Y eso es un gran problema cuando uno dice que sí ya sabe y no se prepara. Y le va a decir el Señor a uno, bueno, vos sabías bien, vos leías ahí esa parte de la Biblia. ¿Y qué te pasó? Ay, que fíjese, Señor, es que mire tantos problemas que uno tiene. Ay, que mire, Señor, mire cuántas cosas que se me impidieron. Por eso uno tiene que ser objetivo. Cualquier cosa que me quite, hermano, lo que es la santificación, que me quite lo que es la comunión con Dios, voy para atrás. Entonces lo que necesitamos es cuidarnos, porque de un momento a otro, dice, los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego dice Pablo, nosotros que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ya luego, se lo sintetizo, y ya luego tanto los resucitados y los transformados son llevados a las nubes para estar con el Señor en el aire. Luego esos se van, hermanos, por 7 años de boda, y se lleva a cabo lo que es el tribunal de Cristo. Luego regresan o regresamos, hermanos, con el Señor para instalar el reino milenial en esta tierra. Es demasiada bendición lo que el Señor tiene para lo suyo, pero nosotros tenemos que estar muy conscientes que la vida espiritual hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Usted tiene que cuidar. Usted tiene que ver cuánta comunión tiene usted con el Señor. Usted tiene que ver cuánto rechaza el pecado. Cada uno, es un trabajo de cada uno. Porque dice, vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Quién sabe si más tarde aparece el Señor. Quién sabe. Y yo le aseguro que hay hermanos que no lo deseo. Hay hermanos que han estado años en las iglesias, y lamentablemente muchos de esos hermanos se van a quedar. Por eso estas cosas no hay que tomarlas así muy simplemente. Hay que ponerle atención. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.